BioBioChile.tv presenta la entrevista de Tomás Mochati desde CNN Chile. Muy buenas noches. En materia internacional han pasado tantas cosas en los últimos días. Donald Trump, que trata de enemigo a la Unión Europea. A ver, después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Europea y Estados Unidos son aliados. Pero ahora dice Trump que son enemigos. Donald Trump, que dice que con China hay una disputa comercial y nada más. Y los chinos lo que hacen es que se están armando día a día y están fortificando islas artificiales en Asia. Pero dice que la disputa es simplemente comercial. Donald Trump, que dice que no le cree a sus servicios de inteligencia. Donald Trump, que ahora reconoce la capital de Israel, que está en Jerusalén y no en Tel Aviv. Donald Trump. Vamos a hablar de Donald Trump, de la política exterior, de lo que está pasando en el mundo, de la guerra comercial. ¿Quién es este personaje que se entiende tan bien con un exagente de la KGB, con Putin, el líder ruso? Estamos con Gilberto Aranda, es profesor de la Universidad de Chile, en el Instituto de Estudios Internacionales, tiene doctorados, y que se ha preocupado especialmente de las relaciones internacionales y de Donald Trump. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por invitarme. A ver, definamos el personaje. ¿Quién es Trump? O sea, llega un presidente, un outsider a la presidencia de Estados Unidos. ¿Quién es Trump? Sí. Bueno, un adjetivo sería imprevisible, desde ya decirlo. La audacia y la sorpresa son sus principales instrumentos para actuar, yo creo, en política interna y externa. Pero se trata de un personaje que tiene un recorrido. Es un magnate, un empresario que incursionó muy exitosamente en los ámbitos de lo que es la industria de la entretención. Me estoy refiriendo a casinos, hoteles, resorts, que además tiene una experiencia con las cámaras de televisión. De ahí también su acercamiento a sus rasgos telegénicos. Participó de un programa, de un reality, que es El Aprendiz, donde solía amenazar por convivencia e incluso expulsar a los participantes. Por lo tanto, tiene todo un recorrido dentro de la esfera privada que fue allanando el camino para que en un momento dado, en lo que fue un momento, yo diría, bastante crisis de liderazgo en el Partido Republicano, pudiera hacer su camino hacia la Casa Blanca. En materia de negocios, un audaz, un arriesgado, un señor que quiebra. O sea, Trump quebró también, dejó un montón de acreedores impagos. O sea, las hizo todas. Este señor, le gustan los tribunales a Trump, por ejemplo. Leía, tengo unos apuntes por ahí donde decía que tiene una enorme cantidad de juicios. Sí. Permanentemente lo demandan o está demandando. Sí. Sin contar los juicios por presuntos acosos, que tiene por lo menos... Esa es otra materia. Estoy hablando de los negocios, después podemos hablar de lo otro. Así es. O sea, es un señor que permanentemente está demandando personas. Sí. Y lo demandan a él por incumplimiento. Fíjate que tengo acá que a partir del 2016, él o una de sus compañías había sido demandante en 1.900 casos y demandado en 1.450, perdón, a partir de 2016 recién. Imaginémonos para atrás. O sea, siempre está pleiteando este caballero. Sí, es parte de su estilo, un estilo enérgico, audaz, que no tiene ningún temor en, de alguna manera, expresar sus riñas ante tribunales y ir hasta, básicamente, las últimas consecuencias. Ha quebrado... Entre 1991 y el 2009 quebró 6 veces. Sí. 6 veces. O sea, 6 veces dejó gente sin pagarle, ¿no?, a los acreedores. Sí, definitivamente. Y así, y con todo, tiene su imperio, que aparece galvanizado en esta Torre Trump, en el corazón de Manhattan, Nueva York, que es un poco el símbolo de este hombre que se hace a sí mismo, tan importante en la retórica y en el imaginario norteamericano. Un hombre que se hace a sí mismo, que parte desde abajo y llega a la cima. Todas esas credenciales le sirven al momento de llegar a una carrera política y ser catapultado hasta la Casa Blanca. Uno podría caracterizar, dar como característica de Trump que es una persona educada. Algunos incluso podrían sostener que es mal educado, que que carece de forma, en un lenguaje coloquial chileno, que es roto en el sentido de que falta a las formas. A las normas y convenciones sociales. Que son siempre como lubricantes sociales, ¿no es cierto?, las formas. O sea, ¿Cómo es posible que una persona tan tosca,
llega a la presidencia? ¿Por qué eligen a un tosco? Sí. Bueno, desde ya decir que es claramente un político incorrecto o políticamente incorrecto, si lo podemos decir de otra manera, y que en parte ha cimentado su prestigio entre algunos votantes de lo que es el sur profundo norteamericano. Me estoy refiriendo a muchos habitantes de aquellos estados más bien rurales, asiduos, más que peregrinos, parroquianos de algunas iglesias protestantes radicales del sur de Estados Unidos, que constituyen una parte importante, no todo, pero una parte importante sobre el electorado, donde las credenciales de ser un hombre que se ha hecho a sí mismo, un hombre que es políticamente incorrecto y que no teme decir las cosas por su nombre, pero sobre todo la clave de su éxito radica, a mi entender, es que le habló a una cantidad gigantesca de desesperanzados, los desheredados de la tierra norteamericana, que habían visto que muchos de sus puestos de trabajo se habían cancelado por la globalización. Es decir, lo que recoge Trump en su campaña electoral es la globofobia, el racismo, el miedo al otro y sobre todo exige y plantea que lo va a combatir con proteccionismo económico, que como sabemos lo que está detrás de lo que se mencionó hace unos minutos, la guerra económica comercial. Trump es una persona que ha despreciado permanentemente a las mujeres. En un ambiente en el mundo donde hay un movimiento feminista importante de reivindicación de derechos de las mujeres, las trata, hay declaraciones de él, cosas que son horribles. Sí. Y sin embargo, muchas mujeres votaron por él, sabiendo todo esto. ¿Por qué? Porque representa precisamente parte de lo que acabo de mencionar respecto de un candidato que aparentemente no teme decir la verdad y que está dispuesto a colocar a aquellos norteamericanos que perdieron puestas y plazas de trabajo nuevamente en la esfera de los empleos norteamericanos. O sea, las mujeres que votaron por él dan preferencia al asunto económico a cómo las tratan. Yo tengo la impresión que es así y que sobre todo es la respuesta a un acendrado nacionalismo. Aquí, en la elección de Trump, o más bien la elección de Trump ya hace casi 2 años, lo que finalmente venció fue la tendencia nacionalista profunda norteamericana a aquella tendencia globalizadora y liberal que se venía dando hace décadas, y diríamos más que décadas, incluso podríamos decir desde Truman, el orden liberal que lideró Norteamérica. Yo quisiera también decir algo, muchas veces se habla del carácter neoconservador de Trump. Yo creo que una parte de los neoconservadores votaron por Trump, pero sobre todo es la derecha alternativa, aquella que se acaba de mencionar, esa derecha que es expresión de xenofobia, racismo, desprecio por un lugar equitativo para la mujer. Hablan, los seguidores de la derecha alternativa, hablan más bien de esta ideología de género, hablar de cualquier tema de diversidad sexual. Por lo tanto, una parte importante de esa derecha radical, que yo, en mi opinión, va más allá de los neoconservadores, es la que termina votando por Trump. Si las elecciones fueran mañana... Bueno, como decía, el barómetro definitivo lo vamos a tener un par de meses más, en noviembre van a haber elecciones. Yo tengo la impresión de que una parte del electorado norteamericano está muy contento con las medidas que está tomando en contra de la inmigración, particularmente de mexicanos y centroamericanos. Por lo tanto, diría que hay un electorado cautivo. Hoy día la clase política, veremos, le está dando la espalda a Trump, pero la clase política republicana de su propia tienda, pero una parte del electorado me parece que todavía permanece fiel y es probable que ganaría. Sin embargo, creo que lo crucial viene, como dije, en noviembre. El establishment, evidentemente, que no estaba con Trump. Ni siquiera el establishment del Partido Republicano. No estaban con Trump. O sea, Trump es un outsider que se impone contra la clase política de Washington, se impone contra los medios. Aquí los grandes derrotados también, después de la victoria de Trump, son los medios. El New York Times, el Washington Post, los medios en general. Este mismo medio también, que ha sido uno de los más atacados por Trump. Exactamente. Y Trump venció pese a las críticas de los medios. Sí. Y tiene ciertos aliados también. También hay otros canales que lo apoyan y él de vez en cuando le da sus flores, sus redes regalos sociales activas. Sí, claro. Podríamos decir, es el mandatario del Twitter, del tuitazo. Él ha hecho del gobierno a través de Twitter más que una consigna, una forma de hacer política. Recordemos que Rex Tillerson, su primer secretario de Estado, fue notificado de su despido a través de Twitter durante un vuelo. Es decir, algo inaudito. Él comunica sus decisiones de política, de gran política, a través de Twitter.
y así se conecta precisamente con sus electorados, bypaseando a lo que habían sido los grandes medios de comunicación norteamericanos. La economía norteamericana está bien, está creciendo, el desempleo está bajísimo, hay más actividad económica, o sea, a Trump le dio... Está creciendo obviamente la deuda crece en Estados Unidos, el déficit crece, pero eso a los norteamericanos no les importa, hay más trabajo. Sí. Y por lo tanto eso podría cimentar una eventual reelección de Trump. Como dijo Clinton, hace ya 2 décadas, la economía es lo principal. Y por lo tanto, si el electorado norteamericano se siente cómodo económicamente, probablemente va a darle un visto bueno al presidente, y eso es lo que ocurrió. Sin embargo, lo contradictorio es que las medidas que está adoptando pueden en algún momento también repercutir negativamente sobre la propia economía norteamericana. Recordemos que por muchos aranceles que se vayan estableciendo, la economía norteamericana es básicamente hoy por hoy de servicios. Habrá que ver eso porque a lo mejor los que más pierden son los chinos. Sí, desde luego. Lo vamos a ver, porque los chinos son los que más exportan, más que Estados Unidos de China, China Estados Unidos. Desde luego. Pero va a tener también ciertamente una repercusión sobre la propia economía norteamericana. Entre otras cosas, porque no solamente está afectando la guerra, la relación con China, sino que con sus vecinos y con la Unión Europea. Hay una actriz de películas para adultos, de películas pornográficas, Stormy Daniels, que dijo que tuvo una relación con Trump en 2006. Trump lo negó, pero resulta que le pagaron, y le pagó un abogado de Trump. Le pagó $130.000 para que se quedara callada, Michael Cohen. Resulta que este señor dice que sacó la plata de su bolsillo. Le preguntaron, ¿pero por qué usted saca la plata de su bolsillo si el problema lo tiene este otro señor que se llama Trump? Lo cierto es que finalmente Cohen obtuvo una orden de allanamiento para que se discutiera el caso y en estos momentos incluso podría ser encarcelado este abogado. Nada de esto le importa a los norteamericanos, llama la atención. ¿Qué le tiene que importar a los norteamericanos para que se hunda un candidato? Sí, y sobre todo que estamos en un momento tan relevante para lo que son las luchas de género y de las mujeres a nivel mundial. Usted ha nombrado un caso, pero hay un caso de 4 por lo menos. Yo recuerdo 4 claramente. Este es uno de los más bullados porque hay entre medio un pago de parte de un privado para evitar que esta actriz porno hablara. Pero la verdad es que esto parece que fue parte de un modus operandi de este hombre de negocios, todavía sin pretensiones políticas, este hombre de negocios, que había dicho que además podía tocar en cualquier momento a una mujer. Entonces, esto fue parte de su historial y de su trayectoria como hombre de negocios. Otra cosa es cuando se transforma en político, desde luego. A ver, Trump dijo que los europeos son sus enemigos, que Putin no es enemigo, tienen diferencia, que los chinos no son enemigos, que son los europeos. Este es un cambio radical en la política norteamericana y criticó además a Theresa May, que es la primera ministra británica, porque le dijo, ¿usted está negociando con la Unión Europea? No, demándelos, demándelos. Está cambiando todo el escenario. Volvemos en un instante. Gilberto Aranda nos acompaña esta noche, estamos hablando de Donald Trump y de la política exterior norteamericana. A ver, ¿por qué Trump tiene tan buenas relaciones con Putin? Ya sabemos, Putin lo dijo, quería que ganara Trump, no Hillary Clinton. Ya sabemos que los servicios secretos norteamericanos dijeron que Putin había intervenido en las elecciones norteamericanas para ayudar a Trump. Trump dice que no es así, pero hay bastante evidencia. ¿Esto es suficiente para que tengan los dos tan buenas relaciones? Yo tengo la impresión que Trump tenía una cierta admiración por la política o la forma en que la política exterior rusa logró posicionar nuevamente a Moscú en la esfera internacional. Era parte del grupo de admiradores, podríamos decir, Putin. ¿Eso significa invadir Crimea, parte de Ucrania, Crimea, Ucrania, tantos casos, tener un lugar más que importante en el tema sirio? Significa todo eso, pero desde luego está el hecho de la admiración ante un líder que
asume la presidencia en un momento de decadencia ya al fin, la Unión Soviética había dejado de existir, pero decadencia rusa, y la potencia nuevamente un lugar estelar en la arena internacional. Y eso le parece a Trump admirable. Hace pocos días en la cumbre que tuvieron los dos en Helsinki, Trump se vio débil frente a Putin. Y es más, dijo que sus servicios de inteligencia no funcionaban, que no era verdad la injerencia rusa en las elecciones norteamericanas. Y esto provocó una enorme reacción de la clase política norteamericana, de los medios, pero también incluso del Partido Republicano, incluso algunos lo acusaron de traición, que es muy grave en Estados Unidos, una palabra durísima. Sí. Tuvo que echar marcha atrás, pero dice que era falso, que no dijo lo que quería decir, pero la explicación no funcionó. ¿Qué tanto puede afectar esto a Trump? Desde luego le va generando una animadversión y una distancia con la clase política y con su propia tienda, porque ha logrado unificar a toda la clase política, desde los demócratas hasta los republicanos en contra suyo. Paul Ryan, el jefe del Congreso, ha dicho que eso no es así, que confía plenamente en los servicios de inteligencia norteamericanos y que definitivamente los rusos no son ni aliados de Estados Unidos ni una garantía para la democracia. Es decir, todo el espectro político parece de alguna manera rechazar y refutar los dichos de Trump. Sin embargo, estamos ante un líder que ha hecho de la sorpresa y de su audacia, tal como era en los negocios, su estilo de hacer política. Hay que recordar que Trump admira, más que a Putin incluso, a Andrew Jackson, el séptimo presidente norteamericano de 1829 a 1837, que destacaba por un estilo enérgico y acciones unilaterales. Él, cuando habla, en realidad no está pensando ni en la clase política, ni en su propio gabinete. A menudo lo que hace es de subir a su propio gabinete. Está pensando en su electorado profundo, en el hombre de a pie, en aquel que lo votó hace casi 2 años y que puede hacerle ganar otra elección. Pero ¿cuál es la apuesta estratégica de Trump? Porque yo veo acá, Trump dice, es que con los chinos tenemos una divergencia simplemente comercial, importante pero comercial. Bueno, pero hoy día las potencias son comerciales más que militares. Los son militares, pero también comerciales. Y China es progresivamente una potencia militar, además. Entonces, ¿no ve a China como potencia, como esta potencia enorme? Dice que sus enemigos son los europeos. Pero los europeos son débiles, progresivamente débiles, militarmente débiles, etc. Económicamente también. Económicamente débiles. Entonces dice, pero elige a un enemigo débil. Está de amigo con Rusia, con Putin. Putin se puede aliar con los chinos fácilmente. De hecho, tienen relaciones... Entonces, ¿cuál es la apuesta estratégica de Estados Unidos y no se ve? Los chinos están ocupando África comercialmente y están ocupando América Latina comercialmente, que antes era el barrio trasero. ¿Cuál es la apuesta estratégica de Estados Unidos? Sí, desde luego, de alguna manera, enviar una señal clara a los europeos respecto a tener una alianza con igualdad de condiciones de presupuestos con Estados Unidos, pero sobre todo lo que intenta es frenar de alguna manera, o de alguna manera matizar a este gigante chino que asciende por todos los lados. El avión mundial, el avión de la arena internacional es un avión bimotor. Por todos lados se ve que en realidad, por un lado está Estados Unidos, la potencia antigua, y la nueva potencia que es China. Es un avión bimotor, pero de alguna manera apostar por otro tipo de estados o de otro tipo de sociedades como la rusa, lo que está tratando de decir a los chinos es que ustedes en realidad, aun cuando económicamente son relevantes, me puedo entender con aquellos que han sido sus aliados principales. Sin embargo, me parece esta apuesta arriesgada, arriesgadísima, porque toda la política exterior norteamericana desde la década del 40 a la fecha se ha hecho muy de la mano a través del otro pilar, el pilar gemelo norteamericano, que son las sociedades europeas, débiles en lo militar, con fatiga económica, pero donde los valores de la democracia liberal son los mismos que Estados Unidos dice enarbolar. Sin embargo, me llama la atención algo. Cuando Trump dijo que los europeos, la Unión Europea, eran sus enemigos de Estados Unidos, no se produjo una gran reacción en Estados Unidos. Cuando dijo que los rusos no habían intervenido en las elecciones norteamericanas, se produjo una gran reacción. Sí. En las encuestas, la adhesión a Rusia por parte de los norteamericanos es solo un 24%. O sea, ahí la Guerra Fría está vigente con los rusos, ante la Unión Soviética, en la población norteamericana. Pero con los europeos no hubo reacción negativa. ¿Por qué? O sea, yo diría que ciertamente desde un sector del mundo demócrata sí se dijeron algunas cosas, pero el grueso, el electorado y la tienda republicana, la verdad es que no parece
tener tanto interés en resucitar esta relación, que en realidad no hay que resucitarla, está, es muy estrecha en muchos sentidos, sino que más bien hay preocupación en la clase política respecto a cómo está maniobrando China y Rusia. China y Rusia. Cuando se habla de esta afinidad entre Trump y Putin, pues la clase política actúa al unísono, la clase política norteamericana, y ahí sí que ve una cierta amenaza. Hay que decirlo también, son sociedades muy distintas, la norteamericana y la rusa, completamente distintas. Los sistemas políticos distintos, una democracia liberal, otra iliberal, como han dicho otros, autoritarismo, etcétera, como queramos designarla. Pero lo cierto es que hay ciertos estilos entre Trump y Putin, un mundo de diferencias, uno con completa, en el caso de Putin, una trayectoria internacional, experiencia política internacional. En el caso de Trump, un neófito, un recién llegado, en este año y medio ha hecho muchas cosas audaces, pero no lleva mucho tiempo. Pero hay ciertos estilos directos que parecen sí converger. Acá hay una forma de estilos y parece, todo indica que a Trump le acomoda mucho más que hablar con políticos que dependen de sistemas de pesos y contrapesos democráticos, de políticos que están enmarcados en sistemas pluralistas. Le es mucho más fácil hablar con estilos autoritarios, directos, rápidos, translúcidos, pero que a pesar de esa translucidez no siempre se sabe muy bien cuál es su estrategia definitiva. Porque además posiblemente Trump sepa que Rusia no es tanto como parece. A ver, es importante porque tiene bomba atómica y es importante porque está en el Consejo de Seguridad de la ONU, sí, que son 5 nomás. Pero el PIB ruso es del tamaño del PIB italiano. Sí. A ver, no es más. Lo que pasa es que invierten la plata en armas, pero resulta que la esperanza de vida de los rusos, ¿cuánto es? Poco más de 70 años. Sí. Si Rusia fuera una democracia o estuvieran acostumbrados a la libertad, porque los rusos no lo están, antes tuvieron los zares, resulta que ahí habría una revolución social en contra de Putin, porque realmente los rusos no tienen un buen nivel de vida. O probablemente también les acomoda este tipo de liderazgo. Bueno, porque no han tenido libertad. De cualquier forma, a mí me parece que estamos ante dos líderes que vienen de universos distintos, uno un ex agente de la KGB, otro un magnate industrial, pero que convergen en ese estilo directo y definitivamente hay que decir, Rusia ciertamente es menos de lo que parece si atendemos a lo económico, pero también hay que reconocer que durante la era Obama se le subestimó, se le trataba como un liderazgo regional. Geopolíticamente Rusia es más, probablemente Rusia no es la superpotencia hegemónica que trató de decirnos Trump el lunes, pero también es algo más que una potencia regional. Probablemente estos dos presidentes, Obama y Trump, no supieron situar ni entenderse en el real nivel con Rusia. ¿A cuánto asciende el patrimonio de Trump? ¿Cuánta plata tiene? Tiene varios millones de dólares. Estoy tratando de hacer el varios cálculo. Miles, pero ¿cuánto? Varios miles de millones de dólares. Estoy tratando de recordar Yo en algún momento leí, pero no lo leí en algún documento, ya ni recuerdo cuál, 6.000 millones de dólares, 7.000 millones de dólares. Yo voy a apostar a 10.000 millones de dólares, pero puede estar tirando un dato un tanto pasado. Lo que digo es que, otro asunto, los medios tratan a Trump como el magnate, el multimillonario. No hay mayores palabras, no hay un adjetivo mayor que como lo tratan. Pero a la economía norteamericana, con el tamaño que tiene, a lo mejor no es tan relevante la cantidad de plata que tiene. O sea, en Chile, no sé, Ponce Lerú tiene 5.000. Y a la economía chilena tener 5.000 es mucho más que tener 10.000 en la economía norteamericana, obviamente. Sí. Luksic tiene 20.000, tiene más que Trump. Luksic es enormemente poderoso en relación a Trump con Estados Unidos. A lo mejor esto no fue tan relevante. Es que definitivamente lo relevante no es la cantidad de millones de dólares que tiene, que pueden ser los 6.000 que dijo, los 10.000 que digo yo, sino que lo relevante es este capital político que tiene esta conexión invisible con una parte del electorado que yo tal vez he simbolizado de manera no tan, tal vez no es completa, en lo que es el electorado del sur, el cinturón sur de Estados Unidos, pero que en realidad se disemina por todo el territorio. Muchos norteamericanos resentidos porque no tienen ni la capacidad ni el estilo de vida de sus padres, algunos sin empleo, algunos que han visto progresar a otros y más bien ellos quedarse, y él conecta muy bien. Su capital político es el impresionante, el que queda siempre indemne, a pesar de todas las cosas que dice. Un pronóstico para sí o no. Kim Jong-un, ¿engaña a Trump o no? Yo digo que se hizo un acuerdo y este acuerdo fue una audacia de Trump, pero la verdad es que no sabemos cuándo va a ser el resultado. Es incierto el resultado. Son 10 años por lo menos, vamos a ver si esas promesas se cumplen. Y en 10 años
pueden pasar muchas cosas. Entonces, yo diría que es demasiado incierto. Y sin embargo, mi tesis es que lo hizo sentir tan seguro que se lanzó a lo mismo con Putin, con lo que ya sabemos que pasó. Gracias, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias, gracias por seguirnos. BioBioChile.tv presentó la entrevista de Tomás Mochati desde CNN Chile.